Cuando se enseña una doctrina del reino de los cielos, nunca, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, hay por ningún lado en las Escrituras un solo texto que confronte ni ponga en tela de juicio la doctrina que se está enseñando. Por este motivo, es que cuando encontramos por doquier en las Sagradas Escrituras palabras, principios, textos, pasajes, circunstancias y situaciones que no solamente contradigan, sino que confronten directa y abiertamente lo que se cree y se enseña como doctrina del reino de los cielos, es porque tal cosa que se enseña como verdad de Dios no lo es. Y esto es lo que sucede con la secta unicitaria. Por lo tanto, el creer, afirmar y enseñar como doctrina del reino de Dios que estos 6 versículos que malinterpretó la secta unicitaria hablan acerca del bautismo en las aguas y que el mismo se debe realizar solo en el nombre de Jesús y que a la vez tal bautismo salva y limpia de pecados, no es solo un error de hermenéutica, gramática, exégesis y eisegesis, sino un gran y fatal error que dice abiertamente que quien lo enseña no se le ha iluminado la ley y el testimonio. Y de estos también habló el mismo apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, en el verso 15 y 16, que dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Para explicarles lo que el apóstol Pablo le quiere decir a la secta unicitaria en estas escrituras, no solamente a ellos, digo a ellos porque estamos tocando específicamente el tema en contra de esta doctrina, pero también lo dice a todo aquel que se levante contra la verdad de Dios, lo cual enseña de esta manera. Un indocto, que dicho término proviene del griego amates, que significa uno no instruido, y se traduce indocto, es uno que no es doctor, uno que está carente de instrucción, es una persona inculta, una persona inmadura espiritualmente y que por no ser doctor no está capacitado para ejercer la profesión que dice profesar. Un indocto bíblico es un cristiano que no puede ni debe hablar de ningún tema bíblico por estar carente de la instrucción necesaria para poder exponerlo. Un cristiano indocto, así tenga 20 años en el Evangelio, es un neófito porque no está capacitado para enseñar. Esto en cuanto al término indocto. Y para pasar a la segunda descripción que el apóstol Pedro hace en referencia en esta escritura acerca de un inconstante, este término proviene del griego asterictos, que literalmente significa inconstante. Y es uno que no es constante, uno que no tiene un ritmo consecutivo en la tarea que realiza. Un inconstante es una persona intermitente. Un cristiano inconstante es uno que comienza a realizar una tarea y después de cierto tiempo la deja abandonada. Luego vuelve a retomarla por periodos intermitentes y en muchos casos nunca la termina. Este es un cristiano inconstante. Cuando el apóstol Pedro habla acerca de los indoctos e inconstantes, está hablando de aquellas personas que, llamándose cristianos, con o sin ministerios, no están capacitados, equipados, enseñados y adiestrados en el conocimiento fundamental del ABC de la doctrina del Evangelio, por lo que nunca podrán realizar y completar con responsabilidad ninguna de las tareas que ellos mismos se propongan o que alguien les encargue, porque no tienen la capacidad para realizarla o llevarla a cabo. Por esto son indoctos y por esto son inconstantes. Y lo peor de ser un indocto o un inconstante es que la única tarea que realizan a cabalidad es la de torcer las Sagradas Escrituras, como bien lo especifica el apóstol en estos versículos, y la tuercen para su propia perdición. Toda verdad de Dios que no esté de acuerdo a lo que en su necedad, ignorancia y mediocridad ellos creen, están en la obligación de torcerla.
Todo cristiano que quiera estar en el centro de la perfecta voluntad de Dios debe entender que desde su conversión tiene que pasar por un proceso de formación primero en el ABC de la doctrina básica y fundamental del Evangelio, para que luego pueda avanzar hacia un constante crecimiento y desarrollo espiritual que lo guiará a la perfección del Hijo de Dios. Y para continuar con el tema, por supuesto, en lo tocante al bautismo en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo ya les ha aclarado por medio de las Sagradas Escrituras que nada tiene que ver con el bautismo en las aguas, y mucho menos, por supuesto, que tenga que realizarse solo y únicamente en el nombre de Jesús. El bautismo en el nombre de Jesús, o la doctrina fundamental del bautismo en el nombre de Jesús, como se ha referido metafóricamente en el libro de los Hechos, tiene que ver solo y exclusivamente con la conversión de una persona al Evangelio. Y esto ya se explicó con las escrituras de Hechos capítulo 2 verso 38 y Hechos capítulo 3 verso 19, que como pudo darse cuenta en estas escrituras, dice prácticamente lo mismo. Y esta conversión de la que se habla en estas escrituras no le es contado al nuevo creyente como un bautismo en aguas, sino como un bautismo en la sangre de Cristo, porque es una doctrina de conversión. Y la única manera de convertirse al Evangelio es por medio de la sangre de Jesús, por medio de creer en el sacrificio del Señor, es por medio de creer en la muerte del Señor, es por medio de creer que Jesús murió y resucitó. Allí radica la conversión, en creer en todo ese gran proyecto de redención, en todo ese gran plan de redención que realizaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que solo Jesús consumó en la cruz. Por lo cual, el nuevo creyente viene ahora a formar parte como miembro del cuerpo de Cristo, como iglesia. Y este punto lo va a revelar e iluminar el Espíritu Santo, aclarando la mala exégesis que se hizo de los 6 versículos que le presenté al comienzo de este material, por medio de los cuales la doctrina unicitaria creó su Frankenstein, pero ahora lo vamos a aclarar de la siguiente manera. Por supuesto, el Espíritu Santo. Cuando la secta unicitaria lee la siguiente escritura, solo lee la mitad de la misma para decir, por supuesto, solo lo que le conviene, o lo que en su finita mente pueden entender, pero no lee la otra mitad, que aclara de manera enfática lo que quiere decir la primera parte del texto, que dice lo siguiente. Marcos capítulo 16, en el verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Para la secta unicitaria, para su mente finita, este versículo termina allí. Porque a su vano entender, ellos dicen, aquí está, el que cree y se bautiza es salvo. Es decir, que el que no cree y el que no se bautiza no es salvo. Listo, aquí está, estamos hechos. De ninguna manera. El versículo no termina allí. Eso es apenas la mitad del texto. La otra mitad de este versículo dice, mas el que no creyere será condenado. Cuando esta escritura dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pareciera decir que es necesario creer y bautizarse en las aguas para poder ser salvo. Pero cuando leemos la segunda mitad del texto, que dice, mas el que no creyere será condenado, claramente podemos entender que la Escritura no está afirmando enfáticamente de que el bautismo en las aguas sea necesario para la salvación, porque la parte final de esta Escritura solo sentencia o condena al que no cree, no al que no se bautiza. Porque esa parte de la Escritura dice, mas el que no creyere será condenado. No dice, mas el que no crea y el que no se bautiza será condenado. Por lo tanto, lo fundamental que revela esta Escritura es creer en Jesús para salvación, y por supuesto es necesario bautizarse en las aguas para cumplir el mandamiento del Señor en Mateo capítulo 28 verso 19. Por ello es que la Escritura es específica al condenar solo al que no cree, no al que no se bautiza. Y el ejemplo más claro de esto lo tenemos no solo en la ley de este mandamiento,
que se describe en Marcos 16:16, sino en el testimonio que registra la misma escritura acerca de este mandamiento. Y lo vemos en Lucas capítulo 23, verso del 41 al 43, que dice: nosotros a la verdad padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En estas escrituras usted pudo notar, si ha leído bien el contexto completo de esta escritura en este capítulo, que Jesús fue crucificado con dos malhechores, uno a su derecha y uno a su izquierda. Mientras uno injuriaba a Jesús y se burlaba de él, el otro le llamó la atención diciéndole las palabras que acabamos de leer, donde le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y él mismo le dice: nosotros padecemos a la verdad lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal ha hecho. Y volviéndose al Señor, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor Jesús a este malhechor, que lo estaba reconociendo como Señor en ese momento en la cruz, el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora pueden entender, por lo menos como en estas escrituras, se registra uno de los milagros más grandes del Señor, que no tiene que ver con sanar un leproso, con resucitar a un muerto, con sanar cualquier enfermedad X. El más grande milagro del Señor Jesús es salvar a una persona, salvar a un alma de la muerte, y no solamente de la muerte física, sino de la muerte eterna, porque en este momento el Señor estaba realizando, como les acabo de decir, el mayor milagro que Él vino a realizar en este mundo: salvar un alma del infierno. Porque esos dos malhechores, específicamente el que se arrepintió, estaba condenado, listo para irse al infierno, pero en ese momento en la cruz reconoció que quien estaba crucificado allí junto a él era el Hijo de Dios, y por ello es que le dice Señor, reconociéndolo como una autoridad sobre él. Y Jesús entendió que este hombre estaba arrepentido por su mal y que se estaba arrepintiendo, valga la redundancia, en ese momento, por lo cual el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿puede entender que el bautismo ni salva ni perdona pecados? Porque ni siquiera dejando de bautizarte te puedes condenar. Porque el malhechor en la cruz no fue bautizado en las aguas, y Jesús le dijo que ya era salvo, solamente por creer en Él, solamente por recibirlo como Señor, por creer que Él era el Hijo de Dios. Y ese malhechor no se bautizó en las aguas, ni se bautizó, mucho menos, solamente en el nombre de Jesús. Él aplicó los principios espirituales que el Espíritu Santo registró claramente en los 57 versículos que les mencioné anteriormente. Creer en Jesús, creer en su muerte, creer en su resurrección, creer en su sangre, creer en su sacrificio. Eso es único y suficiente para la salvación. El bautismo en las aguas nada tiene que ver en este asunto. Nada. El bautismo en las aguas tiene su propia doctrina, y más adelante les vamos a ver detalladamente cada una de sus características, y vamos a entender, quizás si no se les ha revelado e iluminado, cosas que no se sabía acerca de este tipo de doctrina, en cuanto a la doctrina, la verdadera doctrina bíblica de las aguas, en las aguas. Pero ahora, en este punto que estamos tocando, y especificando de que el bautismo en las aguas nada tiene que ver con el perdón de pecados ni la salvación, y este es una prueba clara de lo que el Señor dice en Isaías 8:20, la ley y el testimonio. La ley dice que la salvación no es por el bautismo, y el testimonio registrado de esa ley está en el hecho de la cruz, cuando ese malhechor se arrepintió y el Señor lo salvó sin necesidad de bautizarse en las aguas. No sé qué van a hacer ustedes, aunque les digo lo que pudieran hacer: salirse de esa abominación, salirse de esa doctrina, sálganse de eso. El diablo es el padre y fundador de esa doctrina, y ustedes, y le hablo a todos los que de verdad quieren hacer la voluntad de Dios, si ustedes de verdad en sus corazones y en sus mentes
quieren buscar a Dios, quieren conocerlo, sálganse de allí. Por allí no lo van a encontrar. Si quieren, no se vengan todavía de este lado. Manténganse allí en la frontera y hagan lo que hice yo cuando me paré en esa frontera. Yo no entré aquí al Evangelio para conocer al Señor Jesús. Yo lo estaba buscando de aquel lado. ¿Dónde estaba? Si aquí, o allá, o en otro lugar. Y el Espíritu Santo me condujo a este lugar. Porque este es el redil. Este es el reino de los cielos. No me lo inventé yo mismo. Y lo que predico, no lo predico porque yo lo entienda a mi manera. Porque algo sí he entendido y he vivido. Y le doy gracias al Señor por esto. De que todo lo que yo vaya a enseñar tiene que ser verdad de Dios. Si no es verdad de Dios, no lo enseño. Si no lo entiendo, no lo hablo. Si no lo tengo claro, ni siquiera lo menciono. Han habido oportunidades en que alguien me ha preguntado sobre temas de la Escritura que aún no conozco. A pesar de los 15 años ya, casi 16 años que tengo en el Evangelio, me han preguntado sobre algunas cosas que todavía no he podido entender de las Escrituras. Incluso les he sido claro. Les digo, hermano o hermana, no tengo revelación del Señor en ese sentido. Todavía no se me ha iluminado esa verdad. Por ello no le puedo decir nada al respecto. E incluso me han dicho, pero dígame usted qué le parece. Yo no puedo. Porque si yo te doy mi parecer de algo que no entiendo de la palabra de Dios, te estaría haciendo un daño. Porque esas palabras que yo te diera, mi parecer, tú la podrías tomar como una verdad de Dios. Y si mi parecer acerca de ese tema que no entiendo está errado, yo indirectamente te estaría fundamentando en una falsa doctrina. Y tú saldrías a predicar algo que no es de Dios por haber malentendido o haber aceptado algo que yo no tengo claro. Por ello yo jamás hablo, jamás he hablado. No hablo y nunca hablaré algo de la Biblia que no entienda. Salvo que me siente con alguien, vamos a estudiar este punto a ver qué nos dice el Espíritu Santo aquí. Porque de verdad este punto todavía no lo he entendido. Y así, puede, como ha pasado en algunas ocasiones, el Espíritu Santo lo ha revelado y nos lo ha hecho entender de la manera correcta. Y es por ello que, volviendo a entrar aquí en este punto, es que usted, amigo unicitaria, amiga unicitaria, si de verdad en su corazón está el deseo de querer conocer a Dios, sálgase de ahí. Lo primero que tiene que hacer es salirse de allí. ¿No ve por lo menos como eran los judíos cuando el apóstol Pablo predicaba y le predicaba fuertemente? En Romanos, en el capítulo 10, no recuerdo el versículo, si es el 1 o el 2, donde Pablo habla acerca de el celo que tenía el judío ortodoxo para aquel momento en cuanto a la ley de Dios. Pablo dice, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la verdad de Dios. Esos judíos tenían celos de la palabra de Dios y la defendían porque creían que de verdad estaban defendiendo la verdad de Dios, pero no estaban defendiendo la verdad de Dios. Estaban defendiendo su propia ideología, su propia creencia, su propia errada interpretación de las Escrituras. Y Pablo dice, yo doy testimonio de verdad de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la verdad de Dios. Igualmente Dios, pero les conforme a ciencia, la verdad de Dios. Digo con el corazón, tienen ciencia. Por favor, recapaciten, de verdad, porque ese es el propósito de este material. No es el de humillarlos, el de criticarlos y condenarlos por mera profesión, no, sino de mostrarles la verdad. Y perdónenme de verdad si he sido fuerte, pero he tenido que serlo, porque de igual manera que ustedes, yo también tengo celo de la verdad de Dios, y no puedo tolerar que se digan mentiras de la verdad de Dios, y que yo pueda permanecer indiferente ante ellos. Por ello es que les he estado diciendo esto de esta manera y no puedo evitarlo, tengo que seguirlo haciendo porque sé que el Espíritu Santo me impulsa a ello. Por ello de verdad quisiera de que entendieran esto que les estoy diciendo y recapacitaran. Tómense un momento, hagan un alto en su vida, deténganse solamente por un momento, allí siéntense. Y abran su corazón al Espíritu Santo y díganle, Espíritu Santo, ¿es verdad todo esto que se está diciendo?
porque son muchas las escrituras que veo que de verdad confrontan mi creencia. ¿Es esto así o no es así? Dime, Señor. Y créanme que el Espíritu Santo les va a ayudar. Les dejo esta reflexión y espero que de verdad sea bien recibida y tomada en cuenta. Y continúo y de verdad les pido nuevamente disculpas si he sido fuerte, no ha sido de manera grosera, no ha sido con esa intención, sino que ha sido con la intención de hacerles ver de verdad lo grotesco, lo antibíblico de esa doctrina en la que están.